Imagínate descubrir que alguien muy cercano aparece en un video íntimo que además jamás autorizó. Y lo peor, millones ya lo han visto. Esto ocurrió apenas hace un par de días. Un hombre disfrazado de mujer, una doble vida en internet, más de 1000 víctimas grabadas sin su consentimiento y todo detrás de un hombre que se volvió viral, Sister Hunk. ¿Qué pasó realmente? ¿Cómo engañó a tantas personas durante años sin que nadie sospechara? Hola, soy la Franca y esto le pasó a alguien como tú. Te voy a contar uno de los casos más retorcidos de engaño digital de este año, que ha estremecido a toda China y está causando polémica en el mundo entero. Y lo más aterrador es que muchos de los que aparecieron en los videos ni siquiera sabían que han sido grabados hasta que alguien cercano los reconoció. A principios de julio, las autoridades de Nanking o Nanjing en China arrestaron a un hombre de 38 años identificado como Yao Moon. La razón, presuntamente se hacía pasar por mujer para grabar a hombres durante encuentros íntimos sin su consentimiento. Y entre todos los que fueron grabados sin saberlo, hubo uno que reconoció su propia cara en un video íntimo viralizado. Su nombre era Chi Yang, un joven influencer fitness de 25 años conocido en redes y plataformas chinas, según reportaron varios medios asiáticos. Chi descubrió que aparecía en una de las grabaciones íntimas que circulaban clandestinamente sin haber dado jamás su consentimiento. Impactado y sintiéndose traicionado, Chi acudió a las autoridades del distrito de Jiangxing, en la ciudad de Nanjing. Su testimonio fue clave, no solo sirvió como evidencia directa del delito, sino que abrió la puerta a una investigación más amplia. Gracias a su valentía, la policía pudo rastrear al sospechoso, identificado como Yao Moon, también conocido como Sister Hunk, y proceder con su arresto el 5 de julio. Este detalle no solo confirma que muchas de las víctimas ignoraban haber sido grabadas, sino que demuestra el nivel de daño real y personal que este caso ha provocado, incluso en figuras públicas. Esta historia, aunque difícil de creer, fue confirmada por algunos medios chinos y rápidamente se volvió viral en redes como Weibo, una de las redes sociales más importantes de China, bajo el nombre del incidente de Sister Hunk. Yao habría utilizado pelucas, maquillaje y ropa femenina para construir un personaje digital llamado Sister Hunk, con el que, según reportes locales, engañaba a sus víctimas a través de aplicaciones de citas y redes sociales. La información verificada indica que usaba perfiles falsos, manipulaba su voz y lograba generar una apariencia bastante convincente como mujer. Según los reportes, mantenía múltiples identidades y en algunos foros también se hacía llamar Uncle Red, un alias masculino con el que posiblemente comercializaba el contenido. Pero lo más inquietante no era su apariencia, sino lo que hizo con ella. La historia de Sister Hunk no se trata solo de un disfraz. Detrás de esa peluca y esa voz dulcificada había un plan sistemático. Uno que, según fuentes policiales chinas, fue ejecutado durante meses o se cree que incluso durante años con una frialdad perturbadora. Aquí surge una moralidad. ¿Acaso estos hombres son víctimas o esto es solamente el resultado de sus propias decisiones? Y antes de juzgar hay que preguntarse cuántas veces nosotros también hemos buscado afecto en la pantalla o en las redes sociales. Aquí es donde entra un detalle clave que casi nadie menciona, pero que ayuda a entender por qué muchos de estos hombres sí pudieron ser víctimas. El marriage squeeze. En China existe un desequilibrio enorme entre el número de hombres y mujeres en edad de casarse. Por cada 100 mujeres puede haber hasta 120 hombres compitiendo por atención, afecto o una simple conexión. Este número parece poco, pero significa que hoy en China hay más de 42 millones de hombres que simplemente no tienen una mujer con quien casarse, no porque no quieran, sino porque no existen.
Esta escasez ha creado una generación de hombres emocionalmente expuestos, dispuestos a creer, a confiar, incluso en perfiles falsos, especialmente si la persona al otro lado de la pantalla parece dulce, atenta, femenina y abierta a un encuentro íntimo. Y Sister Hong lo supo leer. En un país con tantos hombres solos bastaba con fingir afecto, atención o un poco de dulzura para que muchos bajaran la guardia. No era solo seducción, era ingeniería emocional. Porque cuando alguien tiene hambre de afecto es más fácil manipularlo. Otra arista que podría relacionarse con el caso es el auge del comercio emocional en línea. En China hay plataformas donde los hombres pueden pagar por novias virtuales, chats amorosos o incluso llamadas fingidas con tono romántico. Y claramente Sister Hong operaba en ese ecosistema de afecto transaccional donde muchos están dispuestos a pagar y aceptar condiciones para tener una mínima cercanía afectiva. En un país donde puedes alquilar compañía para sentirte menos solo, un perfil como Sister Hong podía parecer tan real como necesario. ¿Y entonces todos son víctimas? Aparentemente la respuesta es sí. Pues independientemente de la razón de su encuentro, engañados, carentes de afecto o buscando placer, todos fueron expuestos sin su consentimiento hasta donde se conoce. Por otro lado, lo que se sabe es que Yao creaba perfiles en aplicaciones de citas y redes sociales haciéndose pasar por una mujer. También está verificado que contactaba principalmente a hombres con los que concertaba encuentros íntimos en su residencia privada y que allí instalaba cámaras ocultas para grabarlos sin su consentimiento. Ahora bien, la forma en que los seducía y los detalles de cómo se ganaba su confianza provienen en su mayoría de testimonios no oficiales replicados por usuarios en redes como Weibo y X. Se dice sin confirmación oficial que su estilo de conversación era afectivo, algo tímido o seductor, dependiendo del tipo de víctima. Algunos reportes aseguran que interpretaba a diferentes versiones del personaje Sister Hong, ajustando su tono según el contexto, a veces juguetona, otras más maternal o reservada. Entre las víctimas, según publicaciones en línea, había estudiantes, trabajadores de oficina, extranjeros e incluso hombres casados, pero la policía no da un perfil oficial ni cifras exactas sobre los afectados. Otro elemento que ha circulado mucho en redes, pero no ha sido confirmado por las autoridades, es que después de los encuentros, Yao pedía pequeños obsequios como leche, aceite, frutas o snacks. Algunos usuarios lo interpretaron como parte de su ritual para reforzar el rol femenino del personaje. Lo cierto es que esas grabaciones fueron almacenadas y posteriormente vendidas, según se reporta en círculos cerrados de Internet. Uno de los testimonios más estremecedores, aunque no confirmados, cuenta que una madre reconoció a su hijo en uno de los videos y ahí comenzó el verdadero caos. Aunque este testimonio ha sido ampliamente compartido en redes, no ha sido verificado por fuentes oficiales. Sin embargo, representa el nivel de daño que este caso pudo haber causado. Hay secretos que pueden sostenerse durante mucho tiempo, hasta que alguien los comparte. Y eso fue exactamente lo que pasó con Sister Hong. Tras el arresto de Yao, la policía recuperó numerosas grabaciones íntimas almacenadas en su residencia. Este hallazgo fue confirmado por medios locales en China, que citaron fuentes oficiales de Nanjing. Sin embargo, no hay datos oficiales sobre cuántas víctimas reales aparecen en ese material, aunque el propio acusado, según medios, dijo haber grabado a más de 1.600 personas. No obstante, la policía advirtió que esa cifra probablemente está inflada. A partir de ahí comenzaron las filtraciones, videos y capturas comenzaron a circular en redes como Weibo y en grupos cerrados de mensajería. Algunos usuarios reportaron que el contenido se ofrecía mediante suscripciones pagas de 150 yuanes, aproximadamente $21, pero esto no ha sido confirmado por fuentes oficiales. Lo que sí es un hecho es que la historia explotó en redes sociales.
En Weibo se popularizó bajo el nombre del incidente de Sister Hong en Nanjing y rápidamente se volvió tendencia. Cuentas anónimas compartieron memes, fragmentos de video e incluso filtros de realidad aumentada que imitaban la decoración del cuarto, donde supuestamente se grababan los encuentros. Esto sí fue documentado por usuarios chinos y capturado en publicaciones virales, pero también encendió una alarma. Porque detrás de ese fenómeno viral había víctimas reales, personas que fueron grabadas sin saberlo y lo más doloroso, algunas fueron reconocidas por su entorno. Aquí entramos en terreno no confirmado pero ampliamente difundido en redes. Se cuenta que una mujer descubrió que su prometido aparecía en uno de los videos, que un grupo de trabajadores identificó a un colega en una grabación. Es cierto, no lo sabemos con certeza, pero ese tipo de historias reales o no reflejan algo que sí es tangible, el daño emocional y social que provocó este caso. El 5 de julio, Yao fue arrestado por la policía de Nanjing, eso está confirmado. Las autoridades encontraron cámaras ocultas, disfraces, discos duros y una cantidad aún indeterminada de grabaciones íntimas. Aunque el caso apenas se está investigando y aún no hay sentencia oficial, se presume que como base puede ser acusado de producción y distribución de pornografía, un delito que según el Código Penal chino puede implicar desde 2 años de prisión. Y aunque el Código Penal habla de un mínimo de años de cárcel, ¿cómo se mide en años el peso de un trauma así? Este caso no es simple. En China, cuando la distribución de contenido pornográfico ocurre a gran escala, con fines comerciales o como parte de una operación organizada, el castigo puede aumentar significativamente. Según el Código Penal chino y otras disposiciones, en casos graves, las penas pueden llegar a más de 10 años de cárcel y en situaciones excepcionales donde se considera que el daño al orden público o a la moral social es extremo, incluso se contempla la cadena perpetua o la pena de muerte. En el caso de Yao, la policía aún no ha confirmado todos los cargos, pero se sabe que la investigación sigue abierta y podría sumarse delitos más severos, como lo son violación a la intimidad, uso ilegal de datos personales y afectaciones potenciales a la salud pública. Y hay otro tema que también preocupa, el riesgo sanitario. ¿Yao pudo haber transmitido alguna enfermedad? No solo hay vidas arruinadas emocionalmente, también hay riesgos reales para la salud pública, y eso podría escalar este caso a un nivel penal aún más grave. Como respuesta, el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de Nanjing anunció pruebas médicas gratuitas para quienes crean haber estado en contacto con él. Pero sobre la salud del propio acusado no se ha dicho nada. Las autoridades se ampararon en las leyes de privacidad médica. Y mientras todo esto ocurre, los videos siguen apareciendo en redes. La policía china ha advertido que compartir este material también es un delito, pero aún hoy circula por plataformas como X, antes Twitter, y en espacios ocultos del Internet. Lo que queda más allá de lo legal es un daño que no se mide en años de prisión. ¿Cómo se repara una vida después de esto? Una grabación íntima puede durar unos minutos, pero el trauma que deja puede quedarse para siempre. Este caso es muy reciente y realmente hay muy poca información confirmada. Nos deja muchas preguntas, pero pocas respuestas. Porque cuando alguien viola tu intimidad de esa forma, en silencio, sin que lo sepas, sin darte opción de decir no, no se trata solo de una grabación, se trata de dignidad expuesta, de heridas invisibles que siguen sangrando mucho después del escándalo. El caso de Sister Hong está viral. El arresto ocurrió, las grabaciones existen y siguen en distribución por internet. Y el daño, aunque aún no tenga una cifra oficial, ha sido devastador para muchas personas. Yao podría enfrentar
desde años en prisión hasta la cadena perpetua o incluso algo más extremo. Pero aunque la ley lo castigue con todo su peso, la gran pregunta sigue siendo, ¿cómo se repara lo que ya fue expuesto? ¿Cómo se vuelve a confiar? ¿Cómo se reconstruye una vida cuando tu intimidad fue convertida en mercancía? ¿Tú qué opinas? ¿La justicia puede realmente compensar algo así? Y si una persona cercana a ti apareciera en un video como estos, ¿cómo reaccionarías tú? Porque hay algo que la justicia no puede volver y es la paz que alguien pierde cuando su intimidad se vuelve un espectáculo. Te leo en los comentarios. Nos vemos en el próximo video y recuerda, si algo te incomoda, confía en tu instinto. Chao.